como siempre te pido, quites lo mío y pongas lo tuyo. Y bendigas a cada vida que está en este lugar, que tú hagas comprensible esta palabra, que tú ordenes para vida eterna a todo aquel que esté aquí, que no haya rendido su vida a ti, Padre amado. Te lo pedimos dándote toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Mientras usted se acomoda ahí en su lugar, voy a compartir esta palabra de la resurrección de Cristo. Y vamos a titular esta palabra, creer, celebrar, testificar. Y ustedes lo van a repetir conmigo, creer, celebrar, testificar. La energía se le agotó mientras estaban cantando merengue. Aleluya. Creer, celebrar, testificar. Más o menos. Pero lo voy a dejar ahí, en lo que usted se va, ¿verdad?, gozando y preparando, porque la fiesta sigue todavía. A eso debemos reunirnos el día de resurrección, el día en que celebramos la victoria de Jesucristo. A nosotros mirar lo que dice la Escritura, renovar nuestra fe, creerlo y entonces celebrar con todo el corazón, porque significa que hay esperanza para nosotros. Y debemos entonces salir de este lugar a testificar que servimos a un Cristo vivo y de poder. Mis amados hermanos, la resurrección de Cristo representa para este mundo la única esperanza que la humanidad tiene. El evangelista Billy Graham, un hombre que recorrió el mundo llevando el mensaje del evangelio a diferentes países, inclusive a países que estaban bajo el comunismo en su momento dado, dice que después de la Segunda Guerra Mundial visitó Europa, cuando todavía Europa estaba completamente en ruinas y no se había levantado de los escombros de la guerra. Y él dice, estando en la oficina de uno de los líderes europeos, él abrió la cortina del despacho o del edificio donde se encontraban y le dijo, ¿qué me dices de esto? A lo que el evangelista Billy Graham, al mirar las ruinas, le dijo, la única esperanza que el mundo tiene es la resurrección de Jesucristo. A menos que Cristo sea formado en el corazón del ser humano, a menos que Cristo venga y habite en el corazón de los líderes del mundo, habrá muerte, habrá caos, habrá violencia, habrá guerras, habrá enemistades, habrá pleitos. Solamente cuando el ser humano tiene un encuentro con Jesucristo resucitado, el ser humano puede amar a su enemigo, puede tener paz en el corazón. El día de reposo que los judíos pasaron un sábado, después de ver a su Cristo morir en la cruz del Calvario, representó uno de los días más depresivos, uno de los días, yo diría, más largos de la vida de los discípulos. Vieron al maestro que les hablaba de un reino que establecería un reino sobre la tierra, morir en la cruz del Calvario a manos de los ancianos judíos y de los representantes del pueblo romano en ese momento. Siempre me gusta poner énfasis a este aspecto de la crucifixión de Jesús. Y es el hecho de que no solamente los judíos fueron los que dieron muerte al Señor, porque de hecho a ellos no se les estaba permitido dar muerte a nadie, y no era práctica judía el crucificar a ningún criminal o a ninguna persona que era condenado a reo de muerte, sino más bien los romanos eran los que tenían esta práctica. Pero nosotros vemos toda la humanidad involucrada en lo que fue la crucifixión y la muerte de Jesús, porque Pilato era europeo, Herodes era africano y los judíos eran
de allí, de esa zona de Palestina, es decir, todo el mundo o toda la humanidad estaba representada haciéndose culpable de la muerte del Señor Jesucristo. Allí estábamos nosotros y no creo que hayamos hecho algo diferente a lo que hizo la mayoría en esos días. Déjeme poner el énfasis si hay gente que se pregunta y dice, ¿dónde estaban todas aquellas personas a los que el Señor les hizo milagros, les hizo sanidades? ¿Dónde estaban aquellos a los que le devolvió los hijos en vida? ¿Dónde estaban aquellos que recibieron la vista? Y yo creo que la crucifixión fue algo que tomó de sorpresa a muchos de los que recibieron beneficios de parte de las manos, de los labios del Señor Jesús. Creo que si los discípulos hubiesen tenido tiempo para ensamblar o lo que fuera una especie de armada, los discípulos del Señor hubiesen peleado, pero entonces no se iba a cumplir la voluntad del Señor. Mientras usted hoy celebra la resurrección del Señor, yo quiero que usted medite en el hecho de que la resurrección fue un hecho que ocurrió en la historia. No es algo que se ha venido pasando como un mito o como una leyenda o como algo que alguien haya repetido oralmente y se hayan ido perdiendo piezas en el camino, sino que nosotros contamos con una Biblia que es uno de los documentos antiguos que tiene más copias de todos los documentos de la historia de la humanidad. Así los historiadores recopilan los hechos y demuestran que algo ocurrió en la historia. Como por así decir, los que saben cuál fue el primer presidente de los Estados Unidos, que no fue Barack Obama, por cierto. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo fue? Bueno, el examen de ciudadanía ese está en veremos. George Washington, caballeros. ¿Verdad que sí? Muy bien. De la misma manera que sabemos a ciencia cierta quién fue el primer presidente de esta nación y sabemos otros datos históricos, quién fue el capitán que guió a las tropas hasta llegar a las costas de América, nosotros sabemos a ciencia cierta que la resurrección de Cristo, la muerte de Jesús fue un hecho que ocurrió en la historia. Lo que nosotros encontramos en las Escrituras es que ese día en el que el Señor fue puesto en la cruz del Calvario, los discípulos lo abandonaron la noche en que fue entregado. Lo abandonaron el jueves en la noche. Ya el viernes en la tarde el Señor entregó el Espíritu sobre la cruz. Y esa misma tarde varios integrantes, miembros ilustres del concilio judío, pidieron el cuerpo al gobernador Pilato y lo pusieron en una tumba prestada, en la tumba de un hombre llamado José de Arimatea. Los evangelistas nos dicen a nosotros que las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y de Juan, Salomé y entre otras que le habían seguido durante su ministerio, miraron el lugar donde había sido puesto el Señor y prepararon especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor después de algunos días, pero no lo hicieron el sábado porque era el día de reposo judío. Se esperaron hasta que terminara el día de reposo judío. Y el pasaje que leímos en el Evangelio de Juan nos dice a nosotros que al amanecer del primer día de la semana, que equivale a domingo, las mujeres llegaron al sepulcro con la idea de hacer una extra unción al cuerpo del Señor, que ya había sido preparado porque había sido envuelto en una sábana, probablemente con especias aromáticas, que si no
moría el Señor sobre el madero, entonces solamente las mismas especias aromáticas lo iban a matar envuelto en la sábana. Algunos que dudan de la resurrección del Señor nos hablan a nosotros de que Jesús se desmayó sobre el madero y de que luego los discípulos, como dijeron los ancianos judíos, vinieron y robaron el cuerpo y se lo llevaron. Otros hablan de que probablemente los discípulos robaron el cuerpo del Señor. Otros hablan de que se equivocaron de quién crucificaron y hacen un sinnúmero de teorías. Otros hablan de estados alterados de conciencia en los que los discípulos alucinaron para poder entonces ellos imaginar que el Señor estaba muerto. Pero sabemos nosotros, mis amados, y que luego resucitó, pero sabemos nosotros, mis amados, que por los datos que tenemos en los evangelios, más de 5,000 documentos que repiten la historia, documentos antiguos que contienen veracidad, que han sido examinados por arqueólogos, nos muestran a nosotros que los discípulos estaban aterrorizados, estaban llenos de miedo, se encontraban en un escondite secreto, no querían ni siquiera que se los identificara con el Señor. El mismo Pedro dijo bajo juramento y bajo maldición, la noche que el Señor estaba siendo procesado en un juicio que se hizo tras bastidores, que él no conocía al Señor, maldijo que lo conocía, hasta que leemos el dato que se cumplió la palabra de Jesús antes que el gallo cante: esta noche, Pedro, tú me negarás 3 veces. Y en efecto ocurrió. Pedro llora amargamente y juntos se meten en un escondite del cual no salen hasta que reciben la noticia de las mujeres que van a la tumba y le dicen: hemos oído el mensaje de ángeles que nos dicen que el Señor se levantó de entre los muertos, que el Señor está vivo, que va delante de ustedes a Galilea, que vayan y lo busquen, que no vayan al sepulcro a encontrarse con el Señor, porque Él ha resucitado como había prometido. Aleluya. Yo no sé usted, gloria a Dios, yo no sé usted, pero cada vez que yo leo estas escrituras, mi corazón palpita de alegría, mi corazón palpita de seguridad, de gozo, mi corazón palpita de la certeza de saber que Jesucristo venció la muerte y que nosotros no vamos a terminar nuestra existencia cuando cerremos nuestros ojos, porque Él ha prometido una patria celestial, una ciudad, un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, no sujeto a la muerte, no sujeto al pecado, no sujeto a la enfermedad. Conforme al de Él, oiremos un día la trompeta sonar y nos levantaremos de entre los muertos victoriosos con el Señor. Y eso debe de llenarnos a nosotros de alegría. Hay mucha gente que sube a santuarios, que sube a la tumba a Jerusalén, que va a la iglesia del Santo Sepulcro a Jerusalén, o van a lugares donde han escuchado que hay una aparición de algo sobrenatural con la esperanza de tener un encuentro con el Señor. Pero el mensaje de los ángeles a las mujeres, yo sé a quienes ustedes buscan a Jesús Nazareno. No está aquí, no está en una tumba muerta, no está en un santuario, no está en una cruz, no está en un amuleto de la suerte, no se encuentra en ningún credo u oraciones repetidas. Él está vivo y va delante de vosotros como Él ha prometido. Él se levantó de la tumba victorioso. Ese es el mensaje que
ha marchado a través de la historia. Es el mensaje que ha transformado vida. Es el mensaje que ha cambiado padres que han estado hundidos en el alcoholismo. Es el mensaje que ha sacado a pandilleros de las calles. Es el mensaje que ha transformado prostitutas. Es el mensaje que ha cambiado la botella de tequila por una Biblia. Es el mensaje que ha sacado la jeringa de la mano del que está adicto, del que está casi muerto en delitos y pecados. Ese mensaje sigue transformando vidas hoy en día, porque servimos a un Dios que envió a su Hijo para morir por nosotros y se levantó victorioso de entre los muertos. Yo no sé usted, pero yo me gozo al saber que mi Cristo vive. Escuché el testimonio de este evangelista, un joven de 30 y algo de años, que durante la pandemia, en el 2020, mientras todo estaba la locura esta de la pandemia, él dice que escuchó la voz del Espíritu Santo, que le dijo: si tú no actúas ahora, ¿cuándo lo harás? Y se fue hasta California, y en California empezó a contar su testimonio. Y algo que me impactó del testimonio de él es que dice: crecí en un hogar con 2 mamás, 2 mujeres lesbianas lo criaron. Ellas se ocuparon de que él nunca en su vida escuchara hablar del nombre de Jesucristo. Entiéndame esto, cuando yo hablo, no hablo porque odie a nadie, no hablo porque, ¿verdad?, tenga ideas en contra de nadie. Jesucristo vino por el bueno, por el malo, por el feo. Como aquí no hay feo, vino por usted también. ¿Verdad que sí? Entonces vino por todos. El Señor ama al pecador, pero aborrece su pecado. Lo que el Señor vino a castigar fue el pecado, no a destruir a las personas. Y la Biblia dice que todo aquel que escuche el llamado, se arrepiente, recibe al Señor Jesucristo, no vendrá a la condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y este muchacho dice: sin nunca haber oído hablar del nombre de Jesucristo, un día el mensaje del Evangelio llegó a mi corazón. Es la evidencia del poder de la resurrección de Cristo. Hoy es un evangelista en Los Ángeles, un evangelista predicando a su generación, un evangelista que ve personas que están hundidos en la iniquidad y en el pecado. Él contaba y decía, mientras predicaba en una de las reuniones que hacía en Los Ángeles con otros que se unieron a él en la predicación del evangelio, una pareja que iba a un rito satánico, directo a un rito satánico, se detuvo, escuchó el mensaje y esa tarde rindieron su vida al Señor Jesucristo, siendo tocados por el poder de Dios. Ese es el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Ese mensaje fue testificado por mujeres que fueron al sepulcro una mañana como hoy, hace más de 2000 años. Fueron en busca de un cuerpo, fueron en busca de hacer compasión, pero se encontraron con el mensaje de ángeles que les decían: Él no está muerto, Él está vivo, va delante de vosotros. Va al lugar exacto donde les dará la comisión de la que ustedes deben ser testigos y llevar el mensaje del evangelio. Los discípulos que se encontraban en un escondite del que no querían salir, se encontraron con el mensaje de mujeres que testificaban que su maestro estaba vivo, que su maestro había vencido. La Biblia dice que no habían entendido las palabras de Jesús. Todos habían oído que el Señor tenía que morir, pero no entendían por qué tenía que morir. Todos habían oído que Él les había dicho: es necesario que yo padezca de los ancianos del pueblo. Es necesario que yo sea entregado en sacrificio, pero después me voy a levantar victorioso.
Y me gusta el pasaje que dice que es porque estaban endurecidos sus corazones. Óigame lo que le voy a decir. A través de 2000 años de historia, ateos, escépticos, gente de ciencia ha tratado de desacreditar este mensaje evangélico y decir que Jesucristo no murió en la cruz del Calvario, o que los discípulos esparcieron una farsa a través del Imperio Romano. Hay uno de esos hombres escépticos llamado Josh McDowell, que es el fundador de Cruzada Estudiantil para Cristo hoy en día. Inició una investigación independiente tratando de demostrar que Jesucristo no había resucitado y terminó convirtiéndose al cristianismo. Y creo que son de él las palabras que dice: si Cristo no resucitó, estamos ante el único caso en la historia en que una mentira haya producido más que la verdad misma. Óigame lo que dice: estamos ante el único caso en la historia en que una mentira haya producido más que la verdad misma. Lo que él está queriendo decir es esto: que si la resurrección de Cristo fue una mentira, no hay forma de explicar cuántas vidas cambiadas a través de la historia. Estando en Guayaquil, Ecuador, oí el testimonio de un muchacho y mientras hacía las notas llegaba a mi mente el nombre de ese muchacho. Creo que le decían Félix Viana. Y ese muchacho dice: yo caí tan bajo, tan profundo en las calles, que oía demonios en mi mente. A veces iba a los basureros, comía mi propio excremento para poder sobrevivir. Pero un día escuché la voz del Señor que me dijo: Feliviana, Feliviana, yo soy Jesús. Di mi vida por ti. Tú no tienes que vivir de la manera en la que estás viviendo. Y ese muchacho rindió y entregó su vida al Señor y fue transformado por el poder de la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Si Cristo nos resucitó, estamos ante el único caso en la historia en que una mentira haya producido más que la verdad misma. Y sabemos que Él resucitó porque sabemos que Él murió en la cruz del Calvario. No sufrió un desmayo como algunos dicen. Su cuerpo fue lacerado, sometido a la más terrible humillación, al más terrible quebrantamiento que un ser humano haya podido ser sometido. Los látigos con puntas de acero, con cuero, los clavos con 22 centímetros de pulgada que atravesaron sus manos y sus pies. La laceración romana que muchas veces no dejaba con vida, pero él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. Y esa es la razón por la que Jesús murió cuando Él decidió hacerlo, cuando Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el texto dice que el espectáculo de la cruz, así lo dice alguno de los evangelistas, dice el espectáculo de la cruz. Miraban este espectáculo. Ese espectáculo duraba horas, hasta el punto que las víctimas morían por ataques cardíacos, por sofocación, por deshidratación, por todo el peso del dolor en su cuerpo morían. Y el Señor murió cuando Él decidió que tenía que morir por nuestros delitos y pecados. Cuando Él sintió que el Padre había aceptado el pago por tus delitos y los míos, entonces dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no sin antes decir: consumado es. Consumado es. La vergüenza es quitada, el pecado es borrado, el delito es limpiado del acta que había contra nosotros y es puesta
sobre el madero. Y los romanos dice que habían crucificado dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y para asegurarse que las víctimas habían muerto sobre el madero, dice que vinieron y le quebraron las piernas para que se terminaran de morir. Le dieron un ataque cardíaco y murieran. Fueron al primer ladrón, al siguiente ladrón, pero cuando llegaron a Jesús se dieron cuenta que ya había expirado. Y para asegurarse, atravesaron el costado de Jesús con una lanza, del cual dicen los testigos oculares que salió agua y sangre, indicando que su corazón se había roto sobre el Calvario. Con esa evidencia enterraron a nuestro Señor y pusieron un sello romano. Después de rodar una piedra, el sello romano ponía bajo pena de muerte a los soldados si pasaba algo con esa tumba, porque los ancianos judíos estaban preocupados de que él había dicho que él iba a resucitar, y decían: no sea que sus discípulos vengan y se lleven el cuerpo. Los discípulos no tenían ánimo, no tenían fortaleza moral, no tenían ni siquiera la voluntad de pelear por su Señor, porque no lo hicieron antes de ir a la cruz. Todos los que él había sanado no tuvieron tiempo ni de enterarse de que el Señor estaba allí sobre el Calvario. Por lo tanto, el cuento aquel de que los discípulos vinieron y rodaron la piedra es algo que se cae de la mata. Es un argumento que no tiene validez. El cuento de que se desmayó sobre el Calvario es un cuento que no tiene validez. Pero no obstante a eso, la Escritura dice que esa mañana, una mañana como hoy, gloriosa, maravillosa, preciosa, única en la historia de la humanidad, un ángel del Señor descendió del cielo como un rayo y se produjo un terremoto, y dice que corrió la piedra que estaba puesta delante del sepulcro. ¿No es eso maravilloso? Dice que los soldados se quedaron paralizados del miedo, pero cuando las mujeres llegaron, que estaban también bastante temblorosas al ver figuras celestiales, ellos le dijeron: no temáis, ustedes no teman, ustedes vienen en busca de su Cristo, Él ha resucitado. Mientras los soldados huían, María Magdalena subió a Pedro y a Juan a darle las buenas noticias. Jesús está vivo, Él ha resucitado, su cuerpo no está en la tumba, sus lienzos están allí, el sudario en su cabeza está puesto allí. Hay evidencia de que nuestro Cristo vive. Levántense, no es hora de llorar, no es hora de estar deprimido, no es hora de estar derrotado. Y lo mismo quiero gritarte al oído a ti: no importa lo que estés enfrentando, con lo que estés peleando, no es hora de estar deprimido, no es hora de estar derrotado, es hora de declarar que Jesucristo vive. Y alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Jesús. Algunos dicen tomaron drogas alucinógenas para escapar del dolor. Oiga lo que he aprendido. Si nosotros todos tomamos una droga, alguien me dijo un día: eso que ustedes sienten cuando se juntan todos. Yo imagino que se harán la idea que le empezamos a pasar pastillitas a la gente para que sientan algo. Cuando usted no cree, no importa lo que usted vea, usted no va a creer. A menos que el poder del Espíritu Santo venga y ministre la vida de las personas, usted no va a creer. Solo el Espíritu de Dios nos hace a nosotros entrar en convicción de pecado. ¿Dice amén? ¿Sabe qué? Algunos dicen, alucinaron que lo veían. Pero yo he aprendido que aunque tomemos la misma droga, cada uno tiene una alucinación diferente. Eso es científico.
Pueden decirte, no, pero que imaginaron, bueno, estaban muy emocionados, tenían un interés tremendo, pero ¿cuánto les iba a durar eso? ¿Le iba a durar hasta que llegara la persecución? ¿Le iba a durar hasta que empezaran a matar a algunos? Jacobo, el hermano de Juan, muere a espada por parte de Jacobo. Pedro muere crucificado. Cada uno de los discípulos murió martirizado. El Coliseo romano fue iluminado con los cuerpos de víctimas de cristianos que abrigaron esta verdad y marcharon a través de la historia con esta verdad. A tal punto que muchos de los gobernadores romanos tuvieron que gritar en ciudades: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y los cristianos, en medio de hordadas de gente que querían ver sangre, cantaban alabanzas al Señor y entregaban sus vidas en el Coliseo romano, porque tenían la convicción profunda de que Cristo en Jerusalén, en el Calvario, pagó por nuestros delitos y se levantó victorioso de entre los muertos y nos dijo a nosotros que si Él venció, nosotros seríamos más que vencedores en Él. Gloria al Señor. Por lo tanto, podemos creer al testimonio, no solamente por lo que Él ha hecho en la vida de otros en la historia, sino por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él ha obrado en nuestras vidas. Son tantos testimonios. Cuando usted es confrontado con la evidencia, usted tiene que tomar una decisión. El apóstol Pablo era un perseguidor, injuriador, blasfemo. Persiguió cristianos para que no testificaran que Jesucristo resucitó, hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo camino a Damasco, Siria, y el Señor se le apareció y lo rodeó de luz, lo tiró al suelo, lo dejó ciego y le dijo: Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo, Pablo, luego llamado Pablo, tenía un corazón sincero, creía que hacía bien a Dios y rindió su vida al Señor. Cuando alguien se rehúsa a creer, no importa la evidencia que le presente. El asunto es fe. El asunto es ir en busca de la verdad, porque un día tendremos que presentarnos delante del Señor y rendirle cuenta por lo que hemos hecho durante la vida. El asunto es fe. El asunto es decirle al Señor: no sé si es cierto, pero déjame ver. Y vas a la evidencia, eres confrontado con ella y entonces dice: no hay otra razón por la cual vivir que no sea por Jesucristo, mi Señor. Y le rindes la vida. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno de los discípulos fue confrontado con esta realidad, porque la Biblia dice que estando las puertas cerradas, ese mismo día en el que las mujeres vieron al Señor, dice que el Señor se apareció en medio de ellos, estando 10 de ellos, y les dijo: no teman, yo soy, no teman. Y los discípulos, dice que del espanto, del gozo, no lo podían creer, y dice que le mostró las heridas en las manos, le mostró las heridas en los pies, en el costado, y todavía no le creían, y le dijo: hay algo de comer aquí. Le dieron un pedazo de pez asado y le dieron un poco de miel, comió y se desapareció de ellos. Y Tomás dijo: lo que ustedes hablan son todo locuras, son todo ideas infundadas por esas mujeres emocionales que volvieron de la tumba. Yo no voy a creer si yo no meto mi mano en su costado, si no toco las heridas en sus manos y en sus pies. Y dice que en otra ocasión el Señor se apareció y Tomás estaba allí. Y el Señor le dijo: Tomás. Y él le dijo: Dios mío, Señor mío. Dios mío, le dice: Tomás,
tú crees porque tú me estás viendo, pero te digo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque es un asunto de fe. Gloria a Dios. Es un asunto de fe. Hay gente que quiere que Dios le haga un milagro para poderle servir y para poderle creer, y no funciona así. Tú primero crees, entonces verás el poder de Dios. Hay gente que quiere evidencia y todo ese tipo de cosas. Hay una parábola que el Señor cuenta, que es la parábola del rico y Lázaro, cuando ambos mueren y van a sus respectivos lugares. Uno va al infierno y el otro va al paraíso, o lo que es llamado el seno de Abraham. Y dice que el rico, estando en tormento, le dijo: Padre Abraham, permite que uno se levante de entre los muertos y le abre a mis hermanos para que no vengan a este lugar, a esta llama. Y el mensaje de Abraham para él fue que le dijo: mira, a Moisés tienen y a los profetas, que a ellos oigan, porque te digo que aunque uno se levante de entre los muertos, no van a creer si tienen el corazón endurecido. Creo que Jesús miró por adelantado lo que pasa con mucha gente todavía en nuestros días, que aún mirando la evidencia de la resurrección de Cristo, sabiendo que no han podido encontrar el cuerpo, que no han podido encontrar una falla a esta narración histórica, y los evangelistas dicen que fueron un sinnúmero de personas a los cuales se le apareció por 40 días. Aún así hay gente que sigue dudando, que sigue desconfiando, que hoy creen, ¿verdad? Porque bueno, puede ser, sufrió tanto, miraron un poco la crucifixión, pero ya el lunes van a estar como, ¿será que es cierto o que no es cierto? Y el Señor no le agrada eso. El Señor quiere que nosotros seamos creyentes y no incrédulos. Que nosotros seamos de los que somos más que bienaventurados, porque no vimos y aún así creímos. Aleluya. Gloria al Señor. Por último, déjeme cerrar con esto. Pablo dice que más de 500 hermanos a la vez vieron al Señor resucitado. Más de 500 hermanos a la vez vieron al Señor resucitado. Y estando en Galilea, el Señor les dijo: oigan bien, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin. Oiga la promesa. Yo no sé usted, pero mi alma se revoluciona. Mi alma se llena de gozo al saber que Él ha prometido que donde están 2 o 3 en su nombre, ahí estará Él. Mi alma se revoluciona al saber que nos reunimos no a celebrar a un Jesucristo que murió el viernes, sino que murió hace más de 2000 años, se levantó hace más de 2000 años. A un Jesucristo que está vivo, que está marchando en la vida, que está aquí para obrar en tu dificultad, en tu imposible, que está aquí para cambiar el curso de tu vida, para transformarte, para enderezarte, para librarte de la condenación del infierno. Servimos a un Cristo que está vivo, y ese es el regocijo que nosotros tenemos en el Señor. Él dijo: estaré con vosotros todos los días. Por lo tanto, este es un mensaje para creerlo, para celebrarlo, para testificarlo. Los discípulos que en sábado estaban escondidos, el lunes se levantaron a testificar el mensaje del Evangelio. Y salieron a hablar del poder de la resurrección de Cristo. Esos que batallan y dicen: primero tengo que ver para creer, empieza a creer y vas a ver el poder de Dios desatarte
desatarse en tu vida, en tu familia. Empieza a rendirle la vida al Señor. Empieza a decirle al Señor: Señor, con mi sabiduría no he podido, con mi inteligencia no he podido, con los rudimentos de este mundo no he podido, pero yo sé que tú has dado tu espíritu para que hagas real la persona de tu Hijo en nuestras vidas. Jesucristo prometió y dijo: yo me voy, pero no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros y estaré con vosotros. El Espíritu Santo ha sido dado para caminar con nosotros y hacer real la persona de Jesús en nuestras vidas. Gloria a Dios. Déselo con gozo. Vuelvo y cierro recalcando esto: fuera de la resurrección de Cristo, fuera de la resurrección de Cristo, el mundo no tiene esperanza alguna. China truena por un lado, amenazando con hacer una guerra. Rusia está enfrascado en una guerra con Ucrania, pero indirectamente con todos los países que son aliados. Vivimos caminando como en un mundo dinamitado y no sabemos cuándo todo esto va a explotar. Mientras se producía una balacera en una iglesia cristiana en Tennessee, donde murió la hija del pastor de 9 años. Murieron otros 2 niños más y 3 adultos. Los políticos estaban preocupados por promover el día de el transexualismo en el mundo. Todas estas locuras que hemos permitido que sigan su curso, y de alguna manera muchos cristianos también han sido adoctrinados y permiten que todas estas diabluras pasen. Mandamos a nuestros hijos a la escuela, no sabemos cuándo van a regresar a nuestras casas. Cuando nos descuidamos y lo mandamos a cualquier lado, nos traen un travesti disfrazado de mujer y con ropas vergonzosas a que bailen para enseñar a nuestros hijos a no odiar, amar, aceptar cosas que los adultos han decidido hacer y que deben hacerlo a puerta cerrada y que no deben sembrársela a nuestros hijos. Vivimos en un mundo cuyo cimiento se está desmoronando, y fuera de este mensaje de esperanza que cambia las vidas, que endereza los corazones, el mundo no tiene esperanza. Es un día para celebrar la victoria de Cristo. Es un día para recargar baterías espirituales. Es un día para pedirle al Espíritu Santo de Dios: prepárame para enfrentar lo que viene en el día de mañana. Lléname del poder, de la autoridad, de la unción, para poder hablar a un mundo que se desmorona en todos los cimientos morales, económicos, materiales, espirituales. Si nosotros salimos con ese poder de Dios, vamos a ver el poder de la resurrección de Cristo desatarse en nuestras vidas. Dice amén. Recibe la palabra. Déselo como que Él vive y adórele como que Él vive. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Póngase de pie por un momento. Aleluya. Muchas gracias. Después del llamado, cierren entonces la transmisión. Después del llamado. Gracias, Brian. Mientras usted está de pie un momento, porque vamos a seguir celebrando. ¿Cuántos quieren seguir celebrando? Gloria a Dios. Aleluya. Está floja la cosa, está floja. Aleluya. ¿Cuántos quieren seguir celebrando? Más o menos.
Lo que pasa es que ellos tienen el gozo por dentro. Aleluya. Pero vamos a seguir celebrando. Miren, antes de cerrar nuestra transmisión en Facebook Live, entré al mensaje, no saludé a los hermanos allá en José C. Paz, Argentina. Bendecimos al pastor Arturo, a la familia pastoral allá. Bendecimos a todos los que se conectan a ver nuestra transmisión del mensaje de hoy día de resurrección. Les motivamos a que usted comparta la transmisión en vivo. Pero no queremos cerrar sin darle la oportunidad de hacer al Señor Jesucristo su único y suficiente Salvador. Si usted está aquí y usted ha recibido este mensaje y usted no ha rendido su vida al Señor, yo quiero invitarle. La Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, es necesario una confesión pública de su fe. Quiero invitarle a hacer esta oración conmigo para recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ustedes me ayudan, ore conmigo esta oración. Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias por dar a tu Hijo para morir en la cruz. Gracias porque Él sobre el madero llevó mi vergüenza, llevó mi pecado, quitó la maldición, y en este momento yo recibo el regalo de la vida eterna y de la vida abundante que Jesucristo da. Confieso con mis labios que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Te pido hoy que por tus muchas misericordias y por la obra de Cristo, que se levantó de la tumba victorioso, pongas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted está aquí y hizo esta oración hoy por primera vez, quiero ver su mano levantada, quiero orar por usted. No quiero que se vaya de aquí sin recibir la oración, sin que nosotros le recibamos en la familia de la fe. Si hay alguien aquí que hizo esta oración hoy por primera vez, quiero motivarle. Levante su mano allá, hay dos manos levantadas. Dios bendiga esos hermanos preciosos. Hay otra mano levantada allá atrás. Gloria al Señor. Quiero bendecirles con la oración. Quiero orar por ustedes. Y le voy a pedir a mis sugieres que se muevan y por favor los acompañen. Queremos darle la bienvenida a la familia de la fe. Si hay alguien más que declaró al Señor Jesucristo como su Salvador y está aquí, levante su mano y deje que los sugieres lo acompañen. Dios bendiga a esos jóvenes valientes que pasan a recibir al Señor. Esta familia preciosa que pasan a recibir al Señor. Aleluya, bienvenidos. Señor les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Gloria al Señor. Si hay alguien más aquí que quiere, ¿verdad?, hacer presente, hacer público su confesión de fe, quiero verle con la mano levantada. Vamos a bendecir a nuestros amados hermanos que han recibido al Señor. Si hay alguien más por allá, queremos invitarle. Si usted hizo la oración de fe y la hizo desde allá, desde su hogar, busque una iglesia donde se predique que Jesucristo es el Señor, donde la Biblia sea la única regla de fe y donde se predique que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a bendecir a nuestros hermanos. Cierren sus ojos, extiendan sus manos hacia acá y vamos a bendecir estas vidas. Padre, gracias por este joven, gracias por su vida. Nosotros le bendecimos
y lo consagramos a ti en el nombre de Jesús. Bendecimos a este joven y lo consagramos a ti en el nombre de Jesús. Bendecimos a esta preciosa familia y la consagramos a ti. Bendecimos al cabeza, Padre, en el nombre de Jesús.